Bueno, continuando con nuestro proceso de generación de este vectorizado de una manera puntual y práctica, vamos a hacer varios ejercicios en términos generales, ubicar estos pequeños áreas de brillo, hacer estas divisiones globales. La idea es tener en cuenta de que si bien vamos a hacer un primer vectorizado muy general, muy liviano, es entender cómo funciona sin que necesariamente estemos, digamos que generando un proceso, digamos que resultado negativo, sino que estamos tratando de hacer un elemento que nos permite identificar zonas, variables y límites. Después miraremos otro tipo, digamos que de componentes. Por ahora vamos a continuar con esta zona, tenemos un brillo en esta zona, un punto intermedio que lo podríamos dejar con la capa de color y tenemos dos tonos de brillo que podemos generar acá. Entonces aquí en este punto sería importante mover esta capa para la parte inferior, por ejemplo. Yo puedo en este caso mover la capa de manera que quede debajo de todos estos para poder generar, y voy a bloquear estos de acá arriba para evitar hacer cualquier nodo que no me interese, y poder generar en este caso una forma, en este caso sería un blanco brillante que tendría como punto, tengo que quitarle en este caso el trazo para que nos quede un componente mejor, y aquí ya podemos verificar que hay parte que nos toca corregir. O sea, teniendo esto aquí como un punto determinado, aquí podemos ver que necesito generar un punto de ancla. Recuerden que yo puedo también trabajar cuando tengo la pluma con la tecla control para poder hacer el movimiento de este tipo de variables, y con la tecla alt yo puedo cambiar el punto de ancla, es decir, poder hacer este movimiento de manera que me quede mucho más preciso y no tenga que estar recurriendo a otro tipo de elementos. Ustedes van a ver que hay cosas que quedan por debajo, yo puedo luego recortarlas. Recuerden que podemos aplicar diferentes tipos de casos, como en el caso de combinar o de cortar. Nosotros podemos hacer ese tipo de casos como tal, como lo hemos revisado en tutoriales anteriores, así que hay que tener en cuenta este tipo de dinámicas. Ahora va a crear una nueva capa acá y vamos aquí nuevamente, como pueden ver, toca acercarse mucho. Si uno quiere ser bastante preciso, toca tener claro el, el tipo de trabajo que se va a hacer. Y vamos a continuar con otra capa, en este caso la segunda capa de brillo. Ya no va a ser un blanco tan profundo, va a ser más un amarillo claro, y vamos a repetir el proceso que más o menos de esta zona. Vamos a ir de esta manera generando este proceso. Ya saben que hago clic en esta parte y puedo moverlo para afinar el proceso. Voy a continuar hacia esta zona. Un momento, acá retomo desde este punto. Aquí pueden ver que este color se nos puso completamente emparejado, así que voy a volver a retomar el blanco. Cuando lo seleccioné estaba a este punto, y aquí ya tenemos nuevamente nuestro nodo de trabajo. Vamos a navegar aquí para poder hacer la ubicación de este nodo de una manera muchísimo más precisa, y ya tengo aquí dos partes de la etapa. Si yo ya prendo esta capa, ya vamos viendo aquí este tipo de gradaciones. Ahora yo puedo jugar aquí con ciertos aspectos de la gradación. Si yo quiero algo un poco más sutil, yo puedo pensar que existe la posibilidad de hacer una cosa que se llama degradado. Aquí tenemos diferentes variables de degradado. Yo tengo lo que sería el tono de color y poder hacer una transparencia. Si yo trabajo sobre este punto, cuando yo le digo que quiero aplicar un degradado a esto, por ejemplo en este caso, yo puedo decir, listo, yo quiero aplicarle este degradado, que sería lineal. Ven lo que está sucediendo acá en este caso. Entonces la idea sería sacar una muestra. ¿Qué significa la muestra? Yo puedo trabajar sobre un tono, que es el tono base, tenerlo como punto de partida, y trabajar esta ubicación de tono. Voy a sacar en este caso un duplicado, que es con la tecla Alt, lo voy a arrastrar para tenerlo como
ejemplo, voy a aplicarle el lineal. Como pueden ver aquí, yo puedo inclusive plantear la dirección de la gradación. O sea, no tengo que quedarme en una dirección específica, sino que yo puedo determinar cuál va a ser la dirección. Yo puedo manejarlo por grados de este estilo, puedo ubicarlo de otra manera. Entonces yo voy a coger esta herramienta, que es la degradación, y yo puedo decirle que venga de cierta manera. Voy a cogerle en este caso para hacerlo en este ángulo, pero ¿con qué objetivo? Este tono de color que yo tengo acá lo voy a utilizar a partir de este, y el blanco obviamente estaría en este punto. O sea, aquí tendríamos que combinar la gradación que se está haciendo. Entonces voy a nuevamente aplicarla de esta manera. Vamos aquí a hacer la gradación, tipo lineal, voy a cambiarla de este punto, en este esquema. Entonces yo le voy a decir a este tono de color que me haga una muestra. La muestra obviamente sería a partir del punto que yo estoy generando. Entonces yo tengo acá este nodo de color, lo voy a determinar acá a partir de este elemento. Y aquí tenemos la transición del tono a blanco. Miren que tocó hacer doble clic en este, nos abre los tonos. Es decir, yo puedo en este punto determinar cuál va a ser el punto de referencia con el que yo voy a trabajar. Puedo seleccionar tonos puntuales, puedo decirle a este cuál va a ser si en caso de un relleno plano, puedo trabajar con este como trabajando nuevas variables. Yo puedo aquí decir cuál va a ser el punto, también el punto de gradación que va a tener, pero acá es donde me interesa mucho más. Voy a trabajar aquí un proceso de transparencia, que es lo que me permite trabajar entre el tono de color que yo estaba eligiendo. Como ustedes pueden ver acá, lo tenemos los diferentes esquemas. Yo puedo decirle que haga una muestra de tono de color específica, como el que estamos teniendo, y en el caso de este puedo dejarlo blanco, pero voy a dejarle la opacidad, de manera que cuando yo desactive, pues puedo determinar dónde va o no va la ubicación. Yo puedo jugar con esto un poco más hacia arriba, de manera que no se sienta el corte, y esto mismo podríamos generar en este punto. Ahora, hay que tomar en cuenta que este punto intermedio nos va a determinar una variable de gradación que puede llegar a ser un poco más sutil o más amplia. Luego vamos a ver lo que es la malla de distorsión, y yo puedo jugar con estos elementos, puedo jugar con estas variables para esto que estamos generando. Ahora, yo también puedo tener un grado de forma libre, que significa que yo puedo generar una serie de puntos que es la que va a ir yendo hacia esta construcción, pero pues obviamente es un poco más complejo. Por ahora vamos a quedarnos con el grado lineal, y puedo jugar de esta misma manera con este. Yo puedo trabajar una gradación como la que estábamos manejando, nuevamente plantearle la dirección, él retoma el histórico de lo que estábamos haciendo. O sea, yo puedo trabajar en este caso de esta manera, y le voy a decir es obviamente que acá el tono de color que yo voy a utilizar es blanco, totalmente blanco. Voy a tener la gradación hasta el final, de manera en que sea un poco menos la transición. Vamos a ver que hay unas limitaciones, ¿cierto? Ciertos puntos en donde se va a quedar complejo. Para eso luego utilizaremos esta herramienta, que es la herramienta de malla, y nos va a permitir generar ese tipo de elementos fluidos que estamos necesitando. Pero por ahora nos interesa muchísimo ese ejercicio hasta ese punto. Aquí ya tendríamos estas dos capas. Nos faltaría un pequeño brillo en esta zona, que yo lo puedo trabajar de manera particular. Muy de esta manera. Voy a devolverme aquí con esta curva, y también puedo aplicarle una gradación tradicional, es decir, puedo generar en este caso un recorrido. Voy a aplicarle aquí tipo lineal, puedo cambiarle la orientación, algo como esto, y al activar esto ya tenemos un poco más los elementos que hemos estado observando. Eso nos va a permitir llegar a, digamos que dimensionar cada uno de los componentes. Yo puedo jugar con eso mismo en este tipo de capas. Vamos a tener una nueva capa acá. Entonces, por ejemplo, podemos jugar acá con esto, tomando en cuenta que tenemos un brillo, que tenemos una zona oscura y todo esto. Podemos trabajar con este tipo de referencia, es decir, jugar con este desarrollo, llegar hasta esta zona, y ahora cambiar el tipo de gradación que va a tener. Yo puedo trabajar con esto en diferentes tipos de gradación. Yo puedo, por ejemplo, prender
elemento y decir que me ubique un tono puntual que puede ser este amarillo. Entonces le vamos dando algo de volumen, pero entonces este amarillo lo voy a poner en este punto, y por acá vamos a trabajar un tono de amarillo que sea un poco diferente, es decir, más oscuro. Entonces saturando a negro, de manera en que nos va dando ciertas características, pero aparte de eso quiero un pequeño brillo en esta zona. Entonces a este punto le voy a decir que quiero que sea un tono más brillante, y ya tengo que empezar a ver realmente, entonces digamos, este punto a dónde va y a dónde va la dirección. Lo voy a ir corriendo, ustedes pueden ver que aquí tengo el mismo tipo de efecto, entonces puedo trabajarlo en este sentido. Y claro, nos va a dar un efecto diferente, ya empezamos a ver cierto tipo de pequeños volúmenes que nos puede dar una idea de cómo va a funcionar. Si yo trabajo con el de los nodos, como ustedes pueden ver acá, tengo los diferentes nodos. Ahora, cada nodo que yo seleccione, yo puedo determinarle un tono de color. Puedo empezar a determinar ciertos tipos de características del color. Puedo decirle, en este caso yo quiero que sea este tono de color, por ejemplo. Cada uno de estos nodos yo los puedo modificar, lo puedo manejar de forma que me vaya dando otro tipo de lógicas. Es decir, yo a este nodo le puedo decir, quiero que este nodo de color sea correspondiente a este punto de brillo, por ejemplo. Entonces, miren que ya nos va dando otras variables. Acá quiero que tenga este mismo punto, pero quiero bajarle la opacidad a un 60%, o hacerlo un tono de color un poco más variado, naranja, por ejemplo, en un caso tal, jugar con esto. Entonces, claro, ahí ya me tengo las características de lo que está sucediendo. Yo puedo seguir manipulando o insertando nuevos tonos, nuevos puntos, como pueden ver. Este punto de acá yo lo puedo mover más hacia arriba, volver a ubicar en ese punto un tono de color que me dé la posibilidad de hacer una variación. Cada vez que yo quiera recurrir a esto, simplemente vuelvo a activar la herramienta de gradación. Aquí voy a hacerle doble clic para determinar cuál va a ser la varianza que le voy a hacer a este objeto. Perfecto. Y nos queda aquí como el detalle del brillo, que yo puedo añadirle otro puntico por acá, determinar que este marco, acá vamos a quitar la gradación nuevamente, me voy a detener acá. ¿Para qué me voy a detener acá? Para determinar la extensión. Yo quiero determinar un cambio en la extensión, yo puedo ponerlo a 0% el impacto, mover estos nodos para que tengan un trabajo diferente con respecto a lo que estoy buscando hacer, crear otro punto acá, ir determinando la escala. Como pueden ver, yo puedo jugar con la escala del impacto que va a tener, y claro, es muchísimo más orgánico el trabajo que estamos teniendo, y también nos permite identificar el objeto de mejor manera. Ya uno puede evaluar si el tono que tuvo es el adecuado, si es que realmente este tono verdoso es el que nos interesa. Si yo quiero tener uno menos oscuro, por ejemplo, en este caso, nos daría un poco más de corrección y facilitaría también ciertas partes de lo que estamos tratando de elaborar. Entonces, como pueden ver, aquí ya tendríamos parte de nuestro desarrollo hacia lo que estamos buscando, y de esta manera podemos resolver la parte superior.